que sobrevenga temor a los jóvenes, como aquellos jóvenes que tuvieron que sacar a Ananías y Zafira porque mintieron al Espíritu. Y que venga también, Señor, el gozo de ver los milagros del Espíritu, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu en cada vida, Señor. Que esta congregación y que tu pueblo, Señor, realmente pueda vivir por tu Espíritu. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Anhelamos tu presencia, Señor, porque solamente tu presencia puede transformar nuestras vidas. Solamente el anhelo de tu presencia en nosotros puede transformar nuestra alma. Solamente el anhelo de tu presencia en nosotros, Señor, puede doblegar nuestra voluntad. Solamente el anhelo de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El motivo que nos une es el Espíritu de Dios. Amén. Creo que el Señor cada día quiere que nosotros entremos en nuevas dimensiones, no de la mente, sino del Espíritu. Amén. Todos aquellos que no han entendido y que no han obedecido tienen conflictos en la mente, pero los que tomamos la decisión de obedecer al Señor solo sentimos el Espíritu y queremos obedecer al Espíritu. Esa es una señal. Amén. Y el motivo por el cual estamos aquí es el Espíritu de Dios, que es el que da testimonio del Padre aquí en la tierra. Amén. Dios les bendiga. Bueno, así como en el libro de los Hechos del Espíritu de Dios, quiero contarles que el Señor nos guió y nos aparejó todo para ir a Barranquilla con el pastor Ferney y el pastor Alex Burgos. Estuvimos visitando la iglesia, la congregación del Señor, el pastor José Jurado, una familia muy preciosa, muy bonita, nos atendieron muy bien, nos honraron. Un equipo ministerial bonito, nos honraron, nos dieron de lo que ellos tienen también, nos invitaron a la radio y fue una gran bendición, una gran experiencia, y el Señor está avivando esa parte en nuestras vidas. Le mandaron muchos saludos, gracias por su entusiasmo. Y creo que es parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí en la tierra, uniendo a sus hijos, su cuerpo, cada uno dando de lo que Dios le ha dado. Quizás algún día también van a venir aquí, cuando ya el Señor los haya alineado y ministrado profundamente, a darnos de lo que ellos tienen, porque tienen para dar también muchas cosas bonitas. Hemos venido hablando sobre el libro de los Hechos, ¿cierto? Y en realidad, mirando todo este libro de los Hechos, es algo muy poderoso. Y la Biblia, quisiéramos hablar de todos los temas al tiempo, ¿no? Porque toda la Biblia es poderosa. Pero creo que nos está inquietando el Señor realmente a que no a que estudiemos el Espíritu Santo, porque algunas quieren es estudiarlo, sino que lo conozcamos.
La teología es estudiar a Dios, pero muchos teólogos no conocen a Dios, solo lo han estudiado. Y estábamos acá mientras adorábamos, el Señor me mostraba cómo Pedro negó al Señor, pero luego volvió al diseño con el Señor. Pero en realidad el Espíritu Santo todavía no había venido. Pedro estaba con el Señor Jesús, los discípulos estaban con el Señor Jesús, pero era más de una forma mental, de una forma, ¿sí?, de mente a mente. Pero cuando el Señor se le manifestó ya como resucitado, ya ellos cambiaron la dimensión, la vivencia con el Señor, y ya vino el Espíritu Santo a ellos. Entonces ahí vemos nosotros también dos formas de ver, de vivir el Evangelio. Hay personas que, aunque el Señor ya resucitó, siguen viviendo el Evangelio es en la mente, y reciben lo de Dios es en la mente, y es de mente a mente. Pero en este tiempo ya el Espíritu Santo está con nosotros, ya la mente queda sobrando, es de espíritu a espíritu. Amén. Entonces hemos estado mirando el libro de los Hechos, y en el capítulo 1 dice la promesa del Espíritu Santo. Entonces yo quiero decirles que el Espíritu Santo es una promesa de Dios. O sea, el Espíritu Santo ha sido una promesa del Padre, pero venimos en un orden, porque durante muchos años los profetas profetizaron de la venida del Mesías. Amén. Luego el Mesías vino. Miremos Juan 14, en el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, está diciendo el Señor. Pero primero, el Señor Jesús, pero primero hubo una promesa del Padre de que venía el Mesías. Y muchos profetizaron durante muchos años de la venida del Mesías. Ahora vino el Mesías, vino el Señor Jesús, y ahora Jesús hace otra promesa. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Juan 14, 15, y estoy leyendo el 16. Os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿hasta cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, diga el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Yo creo que hoy vamos a empezar un tiempo donde vamos a estar ministrando y hablando del Espíritu Santo. Yo creo que es el tiempo para eso. Y hay muchas cosas que hablar y tengo muchas cosas acá, pero vamos a tratar de transmitir de acuerdo a lo que Dios pone en la boca. El Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Pero aquí también en la tierra se mueve el contrario, que es el espíritu de error. El espíritu de error que se mueve en las sectas. El Señor Jesús dijo, os rogaré al Padre y os dará otro consolador. El Señor Jesús vino a consolarnos, pero dice otro consolador, para que esté en vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir. Por eso el mundo no puede recibir el Espíritu Santo, porque el mundo está en pecado. Todo el mundo no le puede recibir. Hay algunos que enseñan que el Espíritu Santo lo tenemos todos, y eso es mentira. Porque si lo tuviéramos todos, entonces todo el mundo lo podría recibir. Pero es que Él es santo, por eso Él no puede estar en cualquiera. El Espíritu Santo se manifiesta en las personas. Y el Espíritu Santo es una promesa para todos, pero no para cualquiera. Y si dice que el mundo no le puede recibir,
Dice porque no le ve, ni le conoce. Bueno, ¿usted le conoce? El Espíritu Santo se siente. Yo todavía recuerdo la primera vez que estuve en una reunión donde sentí el Espíritu Santo, pero no sabía que era el Espíritu Santo. Lo único que sabía era que quería volver a otra reunión porque lo que sentí me gustó y nunca lo había sentido. Pero no sabía que era el Espíritu Santo. Pero me acuerdo que yo llegué a esa reunión arrepentido de todo lo malo que había hecho y con ganas de cambiar en mi vida. Y seguro el Señor vio eso en mi vida y bueno, ya también había tomado decisiones de dejar lo que tenía que dejar por simple lógica, porque no había leído la Biblia, pero por simple lógica había tomado decisiones que mi conciencia me decía, si quiere esto, tiene que dejar esto. Y nunca se me olvidará el primer día que yo sentí el Espíritu de Dios, y siempre después anhelé volver a sentir, pero no sabía que era el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo realmente lo sentimos dentro de nuestro ser, y no son emociones, son realidades, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen, dice la palabra. Pero vosotros le conocéis, porque aquí hay personas que lo conocen. Y nuestra misma vida da testimonio de que lo conocemos. No de que lo estudiamos, sino que lo conocemos. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mira lo que el Señor Jesús está diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que trae paternidad. Cuando sentimos la presencia del Espíritu Santo, trae paternidad. Por eso no os dejaré solos. Hay gente que todavía es huérfana. Carga la Biblia, pero es huérfana. ¿Sabe por qué? No en nosotros, sino en otros que cargan la Biblia, pero viven como huérfanos. ¿Sabe por qué? Porque todavía están siguiendo al crucificado. Todavía está crucificado y ellos dicen que ya resucitó, pero en ellos no está la manifestación del resucitado. Entonces todavía están como huérfanos. Y eso se nota. Para nosotros no. Porque nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo y eso, como dijo el Señor Jesús, el Padre y yo somos uno. Y el Señor Jesús está diciendo, yo os enviaré el Consolador. Entonces trae paternidad. Y es cuando podemos manifestar, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo él me recogerá, porque no hay ese temor, ese miedo, porque ya nos ha dado paternidad. Amén. Entonces, el mundo no le puede conocer, el mundo no le puede recibir, porque Él es santo. Esa es una parte que quiero que nos quede clara, porque he oído y se ha oído, y a veces se enseña que todos los que cargan la Biblia tienen el Espíritu Santo, y no es así. Pero cuando viene un arrepentimiento genuino, viene el Espíritu Santo. Miren lo que dice en Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, está hablando el Señor Jesús, el Espíritu de verdad. Siempre que usted mire en la Biblia Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, y Espíritu con minúscula está hablando del Espíritu del hombre. Aquí está con mayúscula, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, está diciendo el Señor Jesús. Entonces, ¿quién da testimonio acerca de Jesucristo? El Espíritu Santo. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Todo aquel
que ha recibido el Espíritu Santo puede dar testimonio del Señor Jesús. Por eso tenemos que saber, el mismo Señor Jesús dice que el único camino al Padre es Él, el Hijo. Y el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, Él nos lo va a enviar desde el Padre. Es la promesa que Él hizo, que Jesús enviaría al Consolador desde el Padre. Quiere decir que para que una persona realmente tenga el Espíritu Santo, tiene que haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Amén. No hay otro. Esa es una verdad. El único mediador entre el Padre y los hombres es el Señor Jesucristo. La única forma en que alguien va a poder recibir el Espíritu de Dios es a través del Señor Jesucristo. No hay otra forma. Y el Espíritu de Dios es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu Santo nos da testimonio de Jesús. Juan 16:4, sigue ahí adelante. ¿Qué título tiene? Mientras vamos hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a manifestar. Bueno, a veces esperaríamos manifestaciones como esas todas espectaculares, ¿cierto? Pero la mayor manifestación, una de las mayores y poderosas manifestaciones, puede ser de que el Espíritu Santo empieza a gobernar su mente. Eso ya sería muy poderoso. Porque hay gente que se cae, llora, se para y la mente sigue igual, entonces no pasa nada. Para que el evangelio que vivamos sería un evangelio no de mente a mente, sino de espíritu a espíritu. Que el gobierno del Espíritu Santo esté en su mente. Amén. La obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije desde el principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mire que ahí el Señor Jesús le está hablando a los discípulos, que según eso estaban tristes porque se tenía que ir, ¿no? Pero el Señor Jesús le estaba diciendo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no vendría el Consolador. Pero si no hubiera Él enviado el Espíritu Santo, claro, pues estaríamos hablando de historia, ¿cierto? Estaríamos hablando de que Jesús vino a la tierra, como hablan muchos. Ah, sí, Jesús estuvo en la tierra. Y Jesús existió. Lástima no haber estado en esa época, dicen algunos. Pero Él está. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero Él es eterno y el Espíritu Santo es el que hace que Él hoy esté con nosotros. No hay forma, y por eso muchos hablan de Jesús. Y muchos estudian a Jesús. En el griego, en el hebreo. Pero si no tienen el Espíritu de Dios, Jesús no está con ellos. Por eso la realidad del Señor es el Espíritu Santo. Y estos son los tiempos donde el Espíritu Santo se quiere manifestar. Pero también son los tiempos donde nosotros debemos comprender qué debemos hacer para que Él se agrade, no para que nos visite, sino para que more. Porque donde hay 2 o 3, Él se manifiesta. Entonces vamos a orar 2 o 3, ay, es que me gusta cuando oramos porque se siente el Señor. Después se va solo a orar y no siente nada.
porque de pronto visita, pero no mora, porque para que more hay que tener un nivel de santidad y de obediencia. La Biblia dice, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? Al quien le obedece. Entonces aquí el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Y eso es lo que pasa muchas veces en las mentes de las personas, ¿cierto? Pero ¿cómo nos va a convenir que se vaya si nos va a dejar solos? Pero dijo, no, yo les enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad. Porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. ¿Quién nos envió el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Quién nos lo envió? El Señor Jesús. Yo os lo enviaré desde el Padre. Estas son cosas que tenemos que tener muy claras. Amén. No lo envió María, no lo envió San Roque, no lo envió, lo envió el Señor Jesucristo. Pero dice, y cuando venga, convencerá. Diga, cuando venga el Espíritu Santo, me convencerá. Dice, convencerá al mundo ¿de qué? ¿De qué dice ahí? De pecado. Nosotros estábamos en el mundo, estuvimos en el mundo. ¿Y quién nos convenció? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? El Espíritu Santo en el principio se movía sobre las aguas, a través de la palabra. No podemos hablar del Espíritu Santo si primero no se establece la palabra. Para que el Espíritu Santo se manifieste, tiene que ser sobre la palabra. Como hablábamos que el Señor convirtió el agua en vino, primero es la palabra y luego el vino. Primero es el agua y luego el vino. Primero es la palabra y luego la manifestación del Espíritu Santo. Es que la palabra de Dios garantiza que el que se está moviendo y el que está ministrando es el Espíritu de Dios. Entonces Él nos convencerá ¿de qué? ¿De pecado? ¿Quién lo va a convencer a usted de pecado? Hoy el Espíritu Santo lo va a convencer de esto. Si alguien está haciendo lo que no debe hacer delante de Dios, hoy el Espíritu Santo lo va a redarguir. De justicia, ¿quién nos convence de justicia? El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el que nos redarguye cuando estamos cometiendo injusticias. Si no nos redarguye el Espíritu Santo, mucho menos un pellizco o un barazo o algo, porque nos pueden hacer caer en cuenta, pero si no permitimos que sea el Espíritu Santo el que nos redarguye de justicia. Mire, cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo de justicia, porque hemos cometido injusticia, a veces no se puede ni dormir. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo de justicia y nosotros sacamos la injusticia, no hay paz. Porque es el Espíritu Santo. Entonces cuando una persona sabe que el Espíritu Santo le está diciendo que haga algo, que se alinee, y no lo hace, ¿con quién está contendiendo? No con el hombre. Cuando un ministro de Dios suelta la palabra que aquí está establecida por Dios y la persona empieza a contender es con la palabra y con el Espíritu de Dios. Por eso allá en Génesis 8 fue, cuando el Señor le dijo a Noé, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Y ahí vino el juicio. Es una señal. Dice, os convencerá ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y ahí está en el arca, en la época de Noé, se encierra creo que todo.
Pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Eso es para el mundo, ¿cierto? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a Romanos 8. Solo le estoy dando unos parámetros. Creo que todos esos puntos que estamos mirando son importantes. Y otros que le voy a mostrar acá, porque necesitamos saber realmente para que el Espíritu Santo se empiece a mover realmente en nuestra vida. No solamente que lo sintamos, sino que también hagamos para lo cual el Señor nos envió el Espíritu Santo. Amén. Entonces una cosa o una característica o una, ¿cómo se llama? Una esencia del Espíritu Santo es que nos da paternidad, más las otras que estamos mirando. Dice ahí en Romanos, en el 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Diga, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces nosotros cada día lo que debemos buscar es la guianza del Espíritu de Dios. Y no confundir la guianza del Espíritu de Dios con los deseos de mi voluntad, porque ese es otro punto. Sino que realmente poder discernir la guianza del Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso yo creo que pues una de las cosas más importantes es de que estemos seguros de que el Espíritu Santo ministra a nuestro espíritu. No las emociones. Recuerdo ese primer día que le digo que eso hace como unos 23 años, haciendo cuentas, o 24 años, que yo fui a una reunión y sentí por primera vez el Espíritu de Dios. Y claro, yo nunca había sentido esa presencia, y como tenía un poco de problemas encima, estaba separado entre otras cosas, y a esa reunión venía una parejita de jóvenes, de casados, y con la Biblia ahí, y yo decía, si el Señor me devolviera a mi esposa, yo llegaría así también. Entonces los miraba y me daban ganas de llorar. Entonces, claro, tenían esa batería, la guitarra, el piano, todo eso, y apenas sonaba la tecla, porque uno está sensible, pero con todos problemas encima. Y mirando ahí la parejita y todo, y uno solo. Bueno, un día fue una reunión de esas y se me arrimó una señora, una chiquitica, y digo, y estaba ahí, pues no conocía a nadie, estaba ahí, me acuerdo. Y se me arrimó, llega y me dice, Dios me dijo que me iba a regalar un esposo. A mí me dijo que me iba a volver mi esposa. Sí, eso pasó. Hasta ahora me acuerdo. Bueno, estaba yo ahí empezando a conocer buscando de Dios las primeras 2 veces. Claro, había más de 200 personas.
Y llegó y sonó el piano y yo a llorar. Yo no sé cómo lloraba, en todo caso el que estaba ministrando allá, el güey se paró y dijo, yo creo que el Espíritu Santo dijo, algunos lloran es por la música, no porque el Espíritu Santo los esté tocando. Se me quitaron las ganas de llorar. Pero es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu. Por eso nosotros mismos tenemos que examinar a nosotros mismos y mirarnos, que lo que estemos viviendo no sea una emoción, sino que sea el Espíritu Santo, porque Él estará con nosotros para siempre. El que tiene el Espíritu Santo va a durar con nosotros para siempre. Si no lo contristamos y si no nos apartamos para el pecado, para pecar. Algunos han tenido el Espíritu Santo, pero lo han contristado con cosas que han hecho. Entonces ya no siento lo que sentía hace 2 meses. ¿Qué será? Y no contristéis al Espíritu Santo que mora en vosotros. Y si lo sigue contristando, se va a ir. Y ahí sí, clamaba David, ¿no? No apartes de mí tu Santo Espíritu, porque es mejor no haberlo conocido. Entonces, lo más valioso que puede haber y que existe sobre la tierra es el Espíritu de Dios. No se puede comprar. Amén. ¿Quién da testimonio que usted es un hijo de Dios? ¿Y usted lo siente? Porque si no lo siente, debe empezar a agradarlo más, a apartarse más, a obedecerlo más, para que realmente le dé testimonio de que usted sí es hijo. Hay gente que no lo extraña porque nunca lo ha sentido, pero el que lo ha sentido anhela más. El que lo ha sentido quiere más. En este tiempo nosotros sentimos que queremos más de Él. ¿Y usted? Pero llegó diciembre. Y algunos tienen conflictos todavía. Lloran todo el año y en diciembre tienen el conflicto. Los que tienen la llenura del Espíritu Santo no tienen ningún conflicto. Saben que son de Dios. Amén. Gracias por su entusiasmo. Mateo 12:22. La blasfemia del Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. ¿Cómo estaba el endemoniado? Ciego y mudo. No hablaba ni veía. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú. ¿Por quién echaba fuera demonios? Bueno, me lo va a olvidar. Príncipe de los demonios, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Es que estamos hablando del libro de los Hechos, pero los hechos del Espíritu Santo, porque una persona, un hijo de Dios solamente puede hacer cosas de parte de Dios si el Espíritu Santo está en él, si realmente hay llenura del Espíritu Santo. Ahí es cuando se manifiestan los hechos del Señor. En el libro de los Hechos, milagros, señales, prodigios, sanidades, por mano
de los discípulos, porque todo aquel que alcanza la llenura del Espíritu Santo puede alcanzar un nivel de discípulo. Muchos quieren ser discípulos, pero solamente tienen las arras del Espíritu Santo. La Biblia habla de las arras del Espíritu Santo. Eso, las arras del Espíritu Santo le alcanzan para que sea salvo, para que si se muere, se vaya con el Señor. Pero para llegar a ser discípulo, se necesita más. Se necesita la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, ya eso es otro nivel. Por eso en el libro de los Hechos también dice ahí, ¿quiénes eran los que servían? Dice, apartad varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Pero muchas veces uno como pastor solamente mira que medio está obedeciendo, pero no están llenos del Espíritu Santo y después hay dolores de cabeza. Porque se necesita buen testimonio y llenos. Pero los obreros, la mies es mucha, entonces a veces la necesidad. Pero si usted anhela servirle al Señor realmente, no solamente en la iglesia, no en la congregación, sino donde está. Donde está. Ser un instrumento de servicio a Dios, tiene que dar buen testimonio y buscar la llenura del Espíritu Santo. Y eso se ve. Amén. Diga, la llenura del Espíritu Santo se nota, diga. Entonces, cuando está hablando aquí de la blasfemia al Espíritu Santo, porque la Biblia enseña que todo, si se habla contra el Padre o contra el Hijo, se puede perdonar. Pero aquel que habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Eso es delicado. Pero si vemos cuál es la blasfemia aquí, fue que el Señor estaba haciendo milagros. Sanó a un ciego y mudo, lo liberó. Y los fariseos dijeron, ese echa fuera demonios es por Belcebú. Y a veces las personas hablan por hablar lo que el Espíritu Santo va haciendo, lo que el Espíritu Santo hace. No, pero tal cosa. Y eso es una blasfemia, ahí es donde habla la blasfemia. Pero sí, mire que yo hoy estaba mirando esto y tenemos que tener muy claro, porque si ellos dijeron que echaban fuera demonios por Belcebú, es porque por Belcebú se pueden echar fuera demonios. ¿Sí ve? Entonces hay muchos endemoniados haciendo liberaciones y no por el Espíritu Santo, porque donde hay demonios el Espíritu Santo no puede moverse. Entonces para que nosotros vayamos entendiendo que en estos postreros tiempos, dice la Biblia, habrán engañadores. 2 Timoteo 3. Donde van a hacer muchas señales y van a echar fuera demonios. Y muchos se van a dejar impresionar. Porque de pronto salen unos demonios y al por mayor. Pero lo que no sabemos es cuáles son los que van a entrar. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy claro que en la iglesia de Cristo se echan fuera demonios es por el Espíritu de Dios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo no es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mire lo que dice en el 27. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, dijo el Señor Jesús, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si por el dedo de Dios echo fuera demonios. Hace muchos años yo andaba con el dedo así. Ayunaba mucho
Y yo empezaba a hacer alguna oración de fe a alguien y yo ahí me le ponía el dedo, porque dice, si por el dedo de Dios está el dedo de Dios. Y se le manifestaban esos cosas. Y yo era feliz. Y todavía soy feliz. ¿Usted es feliz? ¿Se ha hecho valer ese dedo? Si por el dedo de Dios hecho fuera demonios, verdaderamente el reino de Dios está aquí. Allá en Barranquilla hubo una administración de liberación, porque el Espíritu de Dios se movió, ¿cierto? Yo era feliz, fue un momento muy feliz para mi vida, porque a mí me gusta ver cómo aúllan, y para que los mentales vean que no es nada mental, es espiritual. O sea, ¿cómo se hace para que un demonio entre? Oh, lea la Biblia. Porque ahí se le rompe la lógica. Ahí se rompe la lógica. Por eso la iglesia de los Hechos es una iglesia sobrenatural. Porque vivía realmente lo que el diseño original de Dios. Lo que el Señor me ponía ahora que estábamos adorando. Si dice que todos lo tenían en común, que nadie decía ser suyo lo que tenía, sino que iban por las casas y compartían el pan, era porque no había tacaños, era porque no había gente con miedo de quedarse con lo que iba a repartir, de que no iba a tener más si repartía. ¿Sí ve la mentalidad de esa iglesia? O sea, esa iglesia, a veces nosotros pensamos que el poder y las manifestaciones del Espíritu Santo vienen por algunas cosas, y sí, es un conjunto de cosas. Hay que ayunar, hay que obedecer, pero cuando está el Espíritu de Dios en una persona, hay libertad. Porque dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, cuando una persona vive así toda no toma decisiones, no comparte, no suelta, no afloja con libertad, es que le falta más del Espíritu. Esas son señales de que el Espíritu Santo está en alguien. El que tiene el Espíritu Santo, hay unos frutos del Espíritu. Amor. Imagínense todos los temas que se van a desprender de ahí. Entonces, si vamos a hablar del amor, habría que ir a Corintios 13 a estudiar cada una de esas manifestaciones, ¿cierto? Amor. Paz. El que tiene el Espíritu de Dios tiene amor y tiene paz. Cuando uno ve gente sin paz, es porque le falta el Espíritu. Por eso cuando a alguien se le va la paz por algo, lo primero que debería hacer es ir a tener comunión con el Espíritu. Hace como 3 años, como 2 años, o casi 3, no me acuerdo, estaba hablando yo con un ministro y me dijo, lo que me dijo, yo le respondí y me dijo, voy a orar y después lo llamo. Como que no he terminado de orar. Porque cuando uno no siente paz, uno debe ir a orar, a tener comunión con el Espíritu. Pero a veces, en la mayoría de los casos no lo hacemos, sino empezamos a hacer otras cosas menos lo que hay que hacer, ¿cierto? Amor, paz, benignidad, paciencia. Y a veces hay impaciencia, ¿sí o no? Pero la paciencia es un fruto del Espíritu. Entonces el que tiene impaciencia o es impaciente, ¿qué le falta? Más del Espíritu. Menos de la carne y más del Espíritu. Porque lo contrario a lo del Espíritu es la carne. O hacemos lo del Espíritu o hacemos lo de la carne. O alimentamos nuestro espíritu o alimentamos la carne, es lo que nos enseña la Biblia, ¿cierto?
Gálatas 5. Templanza, mansedumbre, es otro fruto del Espíritu. Diga, mansedumbre. Entonces, tenemos que comprender que por el Espíritu de Dios es que echamos fuera demonios. Pase a 1 Corintios 12. El Espíritu de Dios nos va a poner hambre y sed por Él. Necesitamos. Los vivos son los que les da hambre, ¿cierto? A los vivos. Yo cada vez, Señor, dame más hambre y sed de ti, más hambre y sed de tu palabra. Primera de Corintios 12, vamos a leer en el 11. Bueno, leámoslo desde el 1. Porque de todas maneras, con esto es que quiero terminar. Hay muchas cosas, muchos temas de lo que el Espíritu Santo hace en el libro de los Hechos. Pero yo creo que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, pero creo que el Espíritu Santo en nosotros no ha podido hacer todo lo que Él quiere hacer. Creo que cada uno y la mayoría de los que están aquí pueden tener el Espíritu Santo, pero solamente se han conformado con sentirlo y con consentirlo. Pero vamos a leer aquí lo que dice el Señor. Los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dígale al que tiene ahí, enseguida, dígale, no ignore acerca de los dones espirituales. Dígale, es necesario que usted use los dones que Dios ha puesto en su vida. Dígale. Porque si una persona o un hijo de Dios, mire lo que pasa. Si yo les digo lo que dice la palabra, el Espíritu de Dios da testimonio a que somos hijos de Dios. Entonces ahí mismo todo el mundo se abraza a sí mismo. Ay, menos mal que yo lo siento. Ay, yo sí lo tengo, aleluya. Lo siente y lo consiente. Pero entonces, ¿para qué son los dones? Los dones del Espíritu de Dios son los adornos de la iglesia. O sea, los dones del Espíritu Santo son los que adornan la iglesia de Cristo. Pues una iglesia avivada y una iglesia que sabe para qué Dios la puso aquí en la tierra. La iglesia es cada uno de nosotros, pero cada uno de ustedes. Ay, qué alegría, mi pastor estuvo en la radio ¿y usted? Ay, mi pastor, yo le contara cómo es mi pastor. Ay, mi pastor pone la mano y todo el mundo se cae. ¿Y usted? Ay, mi pastor empieza a orar por alguien y ahí mismo se libera. ¿Y usted? Cuando alguien está enfermo, el pastor ora y se sana. ¿Y usted? Es para los que tienen el Espíritu Santo. Pero lo que le digo, lo sienten y lo consienten. Y el resto de la iglesia esperando manifestaciones de los que tienen los dones. Y el resto de los que están en el mundo, el Señor esperando que se les hable la palabra para que se les active el Espíritu, para que se avive el Espíritu y lleguen a Cristo. Pero nosotros estamos
sintiendo el Espíritu Santo y consintiéndolo, allá en la sala, ay, todos los días, dándole gracias, sí, somos salvos, y oramos, y también intercedemos, y los demás, ¿y cómo se salvarán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Quedan enviados. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. De pronto aquí hay personas que estaban ignorando hasta hoy esto. Y es lo que el Señor está inquietando, que tenemos que empezar a movernos en el Espíritu, con la llenura del Espíritu, con los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por eso la mayoría le dice Diosito. Ay, es que mi Diosito, sí, porque para decirle Señor solamente lo puede decir aquel que tiene el Espíritu Santo. Y el que le dice Chuchito, peor. Ahora bien, hay diversidad de dones. Diga, hay diversidad de dones. ¿Sabe qué son los dones? Regalos. El mismo Señor Jesucristo es un don. Es un regalo que el Padre nos dio. El Espíritu Santo también es un regalo. Es una promesa. Y el Señor siempre cumple sus promesas. Mire, el Espíritu Santo es la promesa para su vida. Y muchos están esperando todavía esa promesa y no la han recibido. La tierra de Canaán es una promesa. Espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. Egipto, el desierto y Canaán. Canaán es una promesa. La tierra prometida es una promesa. Donde fluye leche y miel es una promesa. Pero el Espíritu Santo es una promesa. Porque cuando logramos que el Espíritu Santo more en nosotros, es cuando podemos conquistar todo lo demás. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar al Señor, a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diga, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Mira que a veces se arman conflictos, porque a veces unos ministros quieren que todos hagan lo mismo. O sea, no podemos tener afinidad si no hacemos lo mismo. Pero aquí está diciendo el mismo Señor que hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. No podemos todos estar haciendo lo mismo. Ay, es que usted no hace como yo hago, pero ¿yo qué culpa? Yo hago lo que el Señor me dio para hacer. Yo no puedo hacer de acuerdo a lo que no sé hacer, ni lo que el Espíritu Santo no me ha enseñado a hacer, ni me ha guiado a hacer. Hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Bueno, ¿y usted en qué lo está aprovechando? Sería la pregunta, ¿cierto? Que es lo que Dios me pone ahora a decirles: lo siento,
y lo consiento. Porque hay que consentir al Espíritu de Dios en nosotros. Pero dice que es dado para provecho, pero para provecho de la iglesia, para provecho de nosotros también, pero para provecho del cuerpo de Cristo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Por el Espíritu. Y aquí ya vamos a tener que empezar a hablar muchas cosas, por eso vamos a tener que empezar a mirar muchos temas que tienen que ver con el Espíritu Santo y con la guianza del Espíritu. Porque por decir algo, espíritu de sabiduría se necesita para una consejería de líderes, de ministros que a veces van a dar consejerías, pero no la dan con la sabiduría de Dios, sino con la sabiduría humana. Amén. Por eso se necesita, dice la Biblia, que pidamos los mejores, porque al que pide se le da. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, porque algunos no tienen fe. Porque de pronto está viviendo un evangelio mental, no espiritual. Aquel que tiene la llenura del Espíritu tiene fe. Amén. Si usted quiere que su fe aumente, leíamos por allá en Santiago la otra vez acerca de Abraham. ¿No ves que su fe fue perfeccionada por las obras? Y llegó a ser Abraham amigo de Dios. Porque la fe le fue contada por justicia, ¿se acuerda? Y concuerda, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu del cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Son las obras, la obediencia. Fe, por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. ¿Cuántos aquí han orado por enfermos y se han sanado? Levante la mano. El que oró por un enfermo hace un mes, levante la mano. ¿Y se sanaron? El que oró por un enfermo hace 3 meses. El que oró por un enfermo hace 15 días. Y los que nunca han orado por un enfermo, porque es para provecho, es para provecho de la iglesia, es para provecho de nuestra casa, es para provecho de nuestra vida. Porque puede existir de que aquí levantamos la mano, y se enferma uno de la casa y salen corriendo para la droguería. Bueno, aquí ya no se ve eso, ¿cierto? Aquí hay fe, yo creo que aquí hay fe. Entonces, y cada día vamos a pedir al Señor que nos aumente la fe, porque anhelamos cosas mayores. Yo aquí donde estoy anhelando cosas mayores. Tengo los ojos brotados, anhelando cosas mayores para mi vida, para mi casa, para la obra de Dios, espirituales y naturales. Pero a veces necesitamos más fe para cosas mayores. Y el don de sanidades por el mismo Espíritu, yo sí les invito a que ustedes empiecen a dejarse guiar por el Espíritu. Muchas veces Dios pone que le predique a alguien y la persona se para y no es capaz de hablarle. ¿Sabe por qué? Porque es más grande lo que hay en la otra persona que lo que hay en él. Esa es la razón por la cual no le puede hablar ni predicar. Porque es más fuerte lo que hay en esa persona que lo que hay en el cristiano. Pero la Biblia dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero cuando está la llenura del Espíritu, cuando está la llenura del Espíritu Santo,
Yo creo que en estos días ustedes están preparados para predicar, para hablar y para orar por enfermos, por la guianza del Espíritu, no orar por uno que el Espíritu Santo no le diga que ore, porque tiene que ser por la guianza del Espíritu Santo. Por eso dice que los que andamos en el Espíritu de Dios, los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo a veces nos pone, no, a ese no, a este sí. Pero tampoco podemos andar asustados a toda hora. Yo creo que es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo, porque estoy seguro de lo que hay en mí. Amén. Usted tiene que tener esa certeza, que es más poderoso lo que hay en usted del Espíritu que lo que hay afuera. Porque no va a salir temblando, ay, está muy tarde. ¿Cierto? A otro hacer milagros. ¿Cuántos aquí han hecho milagros? Sí, las sanidades también son parte de los milagros, ¿no? Tiene que orar más, por más enfermos, ¿cierto? ¿Cuántas personas por una sanidad? Eso es lo que hacía el Señor, la parte evangelística, oraba, les daba de comer. En la parte evangelística era sanidad, todo lo natural, pero por ahí entraban al evangelio. Guiados por el Espíritu de Dios, para que no perdamos tiempo. Porque cuando vamos a alguien guiados por el Espíritu Santo, así como Pedro llegó donde Cornelio, ¿cierto? El Señor lo tenía listico. El mismo Espíritu, el mismo Señor hizo todo. Ananías y Pablo, el mismo Espíritu, el mismo Señor hizo todo. Y eso se ve el fruto, cuando es guianza del Espíritu. Milagros. Hay que desatar todo esto. Lo estoy hablando es porque hay que desatarlo en sus vidas. Hay que aumentar la fe. Hay que profetizar. Gracias, Señor, porque estás haciendo esto. Gracias, Señor. Milagros. Bueno, eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Estamos leyendo el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos lo único que se ven son milagros. En el libro de los Hechos lo que se ve es un mover celestial, que todo lo debemos anhelar. Los hijos de Dios debemos anhelar. Nosotros en este tiempo no solo anhelarlo, sino vivirlo, ese mover celestial, donde los cielos estaban abiertos y vino un ángel y le dijo, y vino el Señor y le habló. Es tremendo. Yo creo que Cornelio, el Señor miró sus, ¿cómo es que dice ahí? Sus obras de beneficencia le han sido contadas por ofrendas. Yo creo que el Señor le miró fue el corazón. Las obras de beneficencia el Señor se las tomó como ofrendas, oiga. Y a veces hay ofrendas que alguien hace y el Señor ni siquiera se las mire porque le mira el corazón. Caín llevó una ofrenda y no le agradó. A Cornelio las obras de beneficencia se las tomó el Señor por una ofrenda. Y Cornelio tuvo una experiencia sobrenatural. Y no estaba en la iglesia, estaba en la casa. Todas esas cosas a uno lo ponen a mirar. ¿Cómo era entonces Cornelio? Que el Señor en este tiempo nos dé manifestaciones sobrenaturales. Pero usted tiene que desatar su vida. Usted tiene que darle libertad a su espíritu. A veces está orando y el Espíritu Santo, el mismo Señor pone que se postre o que haga algo, ni siquiera hay libertad para eso. No, ¿qué van a pensar? No, usted debe libertad al Espíritu. Yo he hecho locuras que ni siquiera las he contado,
Pero a veces el Señor lo pone a uno a hacer locuras y cosas que no caben, porque se le contará a alguien, viene el cuestionamiento y no se va a entender. Usted tiene que darle libertad al Espíritu Santo en su vida, porque si no le damos la libertad al Espíritu Santo, vamos a seguir viviendo un evangelio natural. Por eso Pablo decía que si estaba loco era para Dios, porque para los naturales la guianza del Espíritu les es locura, para los naturales. Y es el tiempo donde el Espíritu Santo quiere que nosotros realmente entendamos, que lo oigamos. ¿Cuántos aquí han oído el Espíritu? La voz del Espíritu. Yo le digo al Señor que nos hable más seguido, ¿cierto? Que nos dé visiones más seguido. Pero que usted lo busque también más seguido. Pero que haya una libertad. A otros, profecía. Ese es un tema que habría que estudiar. Cada uno de estos dones habría que estudiarlo y hay que estudiarlo. A otros, discernimiento de espíritus. ¿Cuántos tienen discernimiento de espíritus? No el don de la sospecha, sino discernimiento de espíritus. Porque muchos tienen avivado el don de la sospecha. A otros, diversos géneros de lengua. Géneros de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas. Todos esos dones son poderosos y son muy bonitos. ¿Cuál le va a pedir al Señor? Pero para que lo use. No para que se envanezca nadie, sino para que se use para la gloria de Dios y a favor de la edificación de la iglesia. Para eso son los dones, edificación de la iglesia. A veces alguien necesita el don de sanidad para que alguien sea sano, pues Dios va a usar ese don de sanidad, va a tomar una vasija que crea y que lo pueda hacer, pero a veces el que tiene el don de sanidad de pronto algún día va a necesitar que haya un milagro en su vida, entonces Dios va a usar a alguien que tenga el don de milagros. Y así cada miembro, cada don en los hijos de Dios. Por eso es necesario que se desaten los dones en los hijos de Dios. Es necesario que hoy se desaten esos dones. Pero es que a veces da hasta miedo hablar esto, por cuando hay inmadurez. Por ejemplo, hablar del don de profecía, ¿no? Nosotros hemos tenido unas experiencias que, ay Dios mío, que es mejor dejarlo quieto. Un día se activó la parte profética y como a los 15, aquí nadie va a profetizar. Porque empezó allá, dice el Señor, ¿qué fue lo que dijo? Y sí, echar indirectas. Vean, o sea, no se entiende de qué se trata. Por eso todo esto hay que estudiarlo. Y le encima no la tembladera. Entonces, no, de verdad, nosotros sí que, ay Dios mío. Todo esto es con mucha madurez, porque hay gente que empieza a moverse en esto y se soplan, se inflan y se ven mucho ya. Esto es para la gloria de Dios. Que no se le robe la gloria a Dios, porque robarle la gloria a Dios es muy fácil y después se mete uno en problemas. Todo lo que Dios permita que hagamos es para la gloria de Él, todo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mire que el mismo Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Pero para todo esto hay que tener libertad. Yo vengo mirando muchas cosas en mi vida, por ejemplo, y en el llamado que Dios me ha hecho,
Porque hay diversidad de dones y de ministerio, pero es por el mismo Espíritu. Por eso usted no puede, yo no puedo esperar, por ejemplo, que uno de los pastores o los ministros que el Señor está levantando acá, o de los servidores, venga a hacer todo igualito como yo lo hago. No, tiene que moverse, tiene que entrar en comunión con el Espíritu Santo y saber qué dones le ha dado el Señor. Necesitamos empezar a hacer una iglesia madura, porque usted ni siquiera sabe qué dones tiene. ¿Usted sabe qué don tiene? Pues yo creo que tengo el don de la sospecha, porque a mí sí me parecen muchas cosas. Sí, pero la inmadurez que tiene todavía en la vida espiritual. Hay tarea. Hay tarea. ¿Qué dones tiene? ¿Con qué dones le equipó el Señor? Yo creo que diversidad de lenguas, porque me gusta hablar de todo el mundo. No, en el Espíritu, de verdad. Nosotros necesitamos ser una iglesia madura, madurar en todo esto. A veces, en lo primero que tenemos que madurar es en creer que somos hijos de Dios. Porque todavía sabe, ay, es que el diablo anoche me dijo que yo no era hijo de Dios. Y le cree más al diablo que todos los años que lleva leyendo la Biblia. Pues está mucha inmadurez. Esto es una iglesia madura. La iglesia del libro de los Hechos es una iglesia genuina, donde lo que oraban se veía. Bueno, allá también habían unos que se asustaban cuando veían que Dios hacía, ¿no? Porque cuando Pedro salió de la cárcel, la muchachita salió corriendo, estaba orando para que sacara al Señor a Pedro de la cárcel, y cuando fue a golpear se asustó. Y así nos pasa a nosotros, estamos orando para que Dios haga algo. ¡Ay! Señor, que se le vaya ese dolor de cabeza. Así me pasó allá en la cárcel, había un italiano que ya lo iban a encerrar en la celda. Ora por mí, tengo dolor de cabeza. Bueno, vamos a orar para que le vaya el dolor de cabeza. Señor, por tu preciosa sangre. No lo puedo creer, se fue el dolor de cabeza. Y entonces, ¿por qué estábamos orando? Si nosotros mismos no creemos que esto que está escrito es para nosotros, los hijos, y si nosotros mismos no creemos que el Espíritu Santo nos puede llenar y nos puede usar, entonces vuelva a mirar el rechazo 2. Sí, porque entonces estamos solo teoría. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y el 6 creo que ya salió. Porque este es el tiempo donde necesitamos producir para el reino. No crea que haya hecho mucho. Ay, pero yo traje una ovejita hace 5 años. No, la trajo fue el Señor, solo que lo usó. O sea, la verdad, tenemos que hacer mucho todavía para el reino. ¿Sí le parece? Pero por eso le digo que tiene que empezar por creer que Dios lo puede usar. Ahora, cuando crea que Dios lo puede usar, no se vaya a envanecer. Porque esos son los dos extremos. Ay, a mí yo creo que el Señor a mí no me puede usar. Ni siquiera alcancé a terminar el bachillerato. ¿Cómo se va a convertir un senador? Y el otro extremo es que cuando lo use ya se sienta más. El Espíritu Santo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, es poderoso. Pero para que empiece a madurar, empiece a usar los dones. Amén. Pregúntale al que tiene ahí enseguida, ¿qué don le ha dado el Espíritu Santo a usted? A ver, ¿sí sabe? Usted sabe
¿Qué fruto del Espíritu hay en usted? Pues yo creo que de pronto la ira. No, eso es de la carne. ¿Qué fruto del Espíritu le ha dado? Es que si nosotros mismos no sabemos quién somos, y si nosotros mismos no sabemos qué nos ha dado Dios, qué nos ha concedido el Padre, entonces ¿cómo nos vamos a mover aquí? Si usted tiene el don de sanidad, ese es el más común. ¿Por qué? Porque en una liberación la persona puede quedar sana. Y ha pasado, ¿cierto? Simplemente que sea libre. El don de milagros, el de interpretación de lenguas, el de discernimiento de espíritus. Entonces, ¿cómo vamos o cómo va a haber una iglesia? La iglesia se aviva por los dones. Una iglesia donde se mueven los dones es una iglesia avivada, porque llega una persona y los dones están fluyendo y el Señor se mueve. Entonces, yo creo que vamos a seguir hablando de todo el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo para nuestras vidas, de cómo la iglesia de Cristo apostólica y profética, evangelística, magisterial y pastoral se deben mover los dones. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios. Nosotros no nos podemos encasillar a una sola cosa. Hay diversidad, hay que darle libertad al Espíritu. El Espíritu de Dios tiene tiempos para todo, pero nosotros tenemos que movernos de acuerdo al diseño de Dios, pero también de acuerdo a la libertad del Espíritu, con todo lo que el Espíritu ha equipado a la iglesia. Pero es a través de ustedes. Diga, es a través de mí. Entonces, todo este estudio que se está haciendo de los libros del libro de los Hechos, de lo que Dios hizo con los apóstoles, de lo que Esteban no era apóstol, Esteban era un servidor y hablaba poderosamente y con de nuevo la palabra, y milagros eran hechos por mano de Esteban. Porque no, cuando me digan que soy pastor, ahí sí empiezo a fluir. Cuando me den el carnet de líder, ahí sí me voy a fluir. El Señor está hablando. Dígale aquí, el Señor me está hablando. El Señor está esperando que aquí en la tierra sus hijos nos movamos con lo que Él nos equipó. Pero usted tiene la tarea de empezar a... ¿Usted cómo va a saber que tiene el don de sanidad si nunca ora por nadie, por sanidades? Yo he orado por varias personas y se han muerto. Pero el Señor las salvó porque antes de eso algo pasó. Tiene que haber guianza del Espíritu para todo. Una vez fui a orar por una que había sido bruja, no, he orado por varias que han sido brujas y la mayoría les da cáncer. Cuando empiece a orar no vaya a empezar a hacer promesas personales y se va a sanar porque si se muere va a quedar mal. Hay que orar con sabiduría también. Señor, conforme a tus propósitos, ¿qué estás tú haciendo? Porque a veces la gente se pone a hablar lo que el Espíritu Santo no está diciendo. ¿Es el Señor el que lo sana o el que sabe qué va a hacer con cada uno? Por eso esa es la guianza del Espíritu. Orar por los que el Espíritu Santo nos guía a orar. No vaya a orar por alguien que está en juicio de parte de Dios, porque ese Dios no lo mandó a orar. Amén. Entonces yo creo que va a haber una tarea.
que usted va a empezar a hacer. Primero seguimos, que a través de que usted vaya estudiando el libro de los Hechos, el Espíritu Santo vaya avivando todo lo que Dios tiene en su vida. Los dones. Que el Espíritu Santo empiece a avivar y a mostrar con qué le ha equipado. Pero la Biblia dice que podemos anhelar los mejores dones. ¿Cuál? Podemos pedirle los dones. Y Él nos los da. Pero también le va a demandar qué va a hacer con los dones. Es para edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Que sea el mismo Espíritu Santo hablando a su vida. Creo que cada vez también el Espíritu Santo nos va a estar enseñando a nosotros como ministros a dejar que Él obre y a que nosotros menguemos. Aunque siempre hemos procurado que así sea, y que usted viva y se confronte con la palabra y con el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad. Levante su voz, hable con el Señor. Si de pronto usted sabe, si le ha contristado al Espíritu de Dios, porque Él es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Si usted es consciente de que le faltan los frutos del Espíritu, amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. Si usted hoy es consciente que Él le ha dado dones, pero que los afanes de este mundo también le han menguado, pídale perdón y dígale que le avive su espíritu, que le avive la fe. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, te damos gracias. Anhelamos tener las experiencias cada día más, Señor. Esas experiencias de la iglesia primera, Señor. La iglesia que es gobernada por tu Espíritu. Que es tu Espíritu el que gobierna, Señor, tu iglesia. Que es tu Espíritu el que gobierna nuestras vidas. Anhelamos también que los ángeles nos hablen, oír la voz de tu Espíritu y recibir guianza, Señor. Que seas tú, Señor, hoy avivando los dones del Espíritu en tus hijos. Voy a pedir que levante las manos y anhele. Si en realidad a usted le interesa el reino de Dios, anhele. No anhele más el reino de la tierra que el reino espiritual. Si usted anhela más lo espiritual, lo terrenal que lo espiritual, usted no ha entendido de qué se trata el reino de Dios. Espíritu de Dios, te pedimos, aviva el espíritu de tus hijos, aviva nuestro espíritu, Señor, aviva los dones, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te damos gracias. Creemos
que formamos parte, Señor, de esta iglesia en la tierra, de la iglesia de Cristo, que tenemos tu genética, Espíritu Santo, y que hoy se activan, Señor, esos dones, que hoy se activan, Señor, los frutos, que hoy se activan, Señor, esos ministerios, que hoy se activa el reino en nosotros, se aviva cada día más, que hoy entendemos, Señor, con tu revelación, que hay un compromiso aquí en la tierra, que somos hijos de Dios y que somos guiados por tu Santo Espíritu, y que el Espíritu Santo nos va a usar para los hechos por venir, para la iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo, por los dones de milagros, dones de sanidades, de profecía, de palabra de sabiduría, de ciencia, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus. Se avivan. Y también se aviva la responsabilidad que hay en nosotros como hijos tuyos. Declaramos, Señor, que esta es una iglesia madura, que esta es una iglesia del Espíritu, que la mente de tus hijos es una mente espiritual, una mente profética, que cada día, Señor, se activa la mente profética, visión profética, palabra profética, sueños proféticos, que esta es una iglesia madura, guiada por tu Santo Espíritu. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de ti, Espíritu Santo. Capacítanos. Más de tu Espíritu. Capacítanos en nuestro espíritu, Señor. Tu Espíritu, más de tu presencia, quiero más de ti, quiero más de ti. Más de ti, Señor, más de tu Santo Espíritu, Señor, que venga, Señor, un anhelo por escuchar tu voz, Señor, por tener más comunión contigo, Señor. Despierta, Señor Dios, aún más el Espíritu, Señor Dios, porque el Espíritu nos anhela,
El Espíritu nos anhela habitar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestras cámaras. Queremos más de ti. Quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más, mucho más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. O pídale al Espíritu que quiere más. Yo quiero más, quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Dígale, Señor, menos de mí y más de ti, Señor. Quiero menguar, Señor, para que tú crezcas. Para que tú crezcas, Señor Dios. Queremos más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Espíritu Santo, Quiero más, anhelamos de ti, Señor. mucho más. Aquellos, Señor, que no han sentido, que no habían sentido tu presencia, Señor, declaramos que te va a sentir, Señor, que te va a escuchar, Señor, que va a poder hablar contigo, Señor, que va a poder discernir tu dulce voz, porque eres dulce, que va a poder escuchar tu guianza y tu corrección, Señor Dios. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por tu maravillosa presencia, Señor. No quites tu Santo Espíritu, Señor, de nosotros. Gracias, Padre, y gracias, Hijo precioso, porque fue necesario que tú te fueras para que fuese enviado el Santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque has extendido tu presencia sobre esta nación, Señor, sobre aquellos que anhelan tu presencia, Señor Dios. Aún, Señor, en aquellos que ni siquiera se congregan, Señor, estás extendiendo tu Santo Espíritu, Señor Dios. Gracias, precioso Rey. Aleluya. Gloria a Dios. No sé usted, pero yo siento una presencia del Señor muy hermosa. Una de las características más hermosas del Espíritu Santo es su suavidad, su dulce, porque Él es dulce. Dios me ha permitido 2 veces, creo que ya lo he contado, pero de acuerdo con la palabra, me han permitido 2 veces ver cómo desciende el Espíritu Santo sobre las personas. Y yo les puedo decir que es algo muy hermoso. 2 veces me permitió. Sobre una persona que no creía y empezó a danzar, porque yo vi cuando el Espíritu Santo empezó a descender sobre esa persona. ¿Sí? Y otra fue sobre la pastora Luisa, que le decía al Espíritu Santo: yo quiero ver cuando tú llegues sobre la vida de esta hermana, porque ella venía pero cuidando a su mamá con su esposo. Y como he sentido al Señor, y siempre lo siento, anhelo en muchas personas que también sientan lo mismo. Por eso a veces
el que tiene el Espíritu no es muy comprendido, más bien se es juzgado, ¿sí? Pero cuando usted lee el libro de los Hechos se da cuenta de cómo eran estos hombres, cómo fue Magdalena también, ¿cierto? Cómo fueron aquellas mujeres que seguían al precioso Espíritu Santo, al Señor Jesús, y que después fueron embestidos de la llenura del Espíritu. Pero es muy hermoso.